También queremos invitar a Alex Sánchez, él es columnista del Heraldo de México. Hola. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, bienvenido, gracias. muy buenos días. Qué bueno que tienen la oportunidad de platicar con nosotros aquí en De Qué Va, la revista informativa del Heraldo Televisión. Escuchábamos al gobernador, interesante lo que dijo, si tuviste la oportunidad, Alex, de escuchar, él habla de una debacle y que el hecho de que se introduzcan este tipo de proyectos, el Tren Maya y la construcción de la refinería, viene de alguna manera a rescatar a la entidad, así lo dijo. Pues es que de entrada la fuente turística es la segunda gran dotación de recursos, es alrededor de entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto. Así que detonar esta área como un atractivo para el turismo suena interesante a bote pronto. Hay que hacer un fomento al crecimiento económico, efectivamente, pero pues está al otro lado también muy polémico y donde el gobierno actual no ha querido sensibilizarse y escuchar a las voces que tienen autoridad en la materia, como Julia Carabias, quien ha puesto el tema sobre la mesa y ha dicho que pues hay que analizar bastante bien, hacer un estudio de impacto ambiental desde diversos puntos, porque por donde va a correr la vía del tren también va a tocar puntos claves de reserva ecológica, y eso es lo que no conocemos nadie. Se hizo una consulta. Sí. Pero bueno, ya conocemos el estilo de la consulta, donde quienes opinan lo hacen por su sentir, ¿no? No porque tengan el conocimiento real y técnico. técnico. No tengo ni idea. Exacto. O sea, fuiste a votar a la consulta del aeropuerto, pues fue así de... ¿Sí? O sea, quiero lo que dice López Obrador o no. Y mira fue todas las sencillo. consecuencias que ya trae, ¿no? Sí, claro. Todo No, este digo, asunto la sin, pregunta sin que pudo... te pidieran IFE, sin que a mí no me pidieron IFE, no me pusieron tinta indeleble. Ni nada. Y si hubiera nada más como hecho esto con el pelo y cambiándome, me pude haber votado unas 5 veces. Claro que no lo hice, pero de que se pudo haber hecho, se pudo y si haber lo hecho. hicieron. Hubo quien lo hicieron. Claro. Hubo quien hasta lo documentó. Conociendo todo este asunto, por ejemplo, Tabasco nos decía, es un pedazo de la construcción del Tren Maya, incluso no se requiere de mayor esfuerzo en cuanto a impacto, estudios de impacto ambiental, pero el resto, lo que le corresponde a Yucatán y le corresponde a Quintana Roo. Pues sí. Digo, finalmente estaba en la ley, ¿no? Tienes que tener un estudio de impacto ambiental que sí muestre cuál va a ser las afectaciones que va a tener en temas ecológicos. Cualquier tipo de desarrollo de infraestructura tan grande como pues, la refinería y como va a ser el Tren Maya, tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Para saber, ¿no? Cómo vamos a afectar al medio ambiente y cómo van a haber medidas de mitigación o compensación. Pregunta lógica, antes de ver unos datos que nos van a presentar en pantalla. Pregunta lógica, ¿no se supone que antes de un proyecto, de lanzarlo, presumirlo, iniciarlo, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental? Digo, creo que es una pregunta de primaria. Un arquitecto que hace una casa debe tener unos planos previamente. Antes de construirla, ¿no? Luego haces una maqueta, ¿no? Pues así se va a ver. Por lo menos en cartulina, mano. Además, es un estudio que puede llevar mucho tiempo. Sin contar el tiempo que podría llevar la construcción del tren. Bien, tenemos información, vamos a ver estos datos para ir complementando lo que estamos platicando del tema del Tren Maya. Ahí tienen exactamente el dato. Tren Maya. Vamos a leerlo. 3 tramos. De selva son 426 kilómetros, es un montón. Le toca al Caribe 446 y el Golfo 653. Pues sí, es un proyecto muy ambicioso. Sí. O sea, de entrada cualquiera que lo vea desde lejos, si nos están viendo en China y lo ven, dicen, ¡oh! Grandísimo proyecto, ¿no? Y tiene una serie de servicios. Va a transportar pasajeros locales, turistas, va a servir de ferrocarril. Esto tiene que incluir todo un tendido eléctrico. En Tabasco nos dicen que van a utilizar incluso ya una infraestructura ferroviaria existente. Que ya existía. Pero pues es un tramito. ¿Y el resto? El resto hay que abrir brecha. Sí, hay que tocar las selvas. No, lo que yo había escuchado era que, por ahí, no me acuerdo dónde lo leí o alguien me lo dijo, fue que iban a usar como una especie de vereda que se forma cuando ponen las torresotas esas del SF, donde pasan los cables de alta tensión, que iban a usar eso para ya no afectar, pero pues, hermano, estás arriba de un cable de alta tensión que pasa un buen de corriente eléctrica por ahí y si algo llega a pasar, Dios no lo quiera, puede haber grandes daños si es que el tren llega a pasar por ahí. Digo, finalmente creo que hay que hacer este estudio, le pese a quien le pese, lo siento, señor presidente, pero 1 está en la ley, 2 es lo responsable y 3, mínimo los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que va
a afectarse dentro de nuestra ciudad y, como bien decía Alex, pues de reservas ecológicas. Exactamente, porque si vemos en pantalla, en maqueta, digamos en gráficos animados, pero eso no te dice exactamente el punto donde va a pasar, ¿no? Por favor, se ve bien bonito, además les quedó mucho mejor que una animación de Pixar, Animation Studios. Se ve como así, exacto. Pero todo, por donde tiene que pasar, Alex, o sea, sí van a tumbar selvas, sí van a tener que abrir brecha también. ¿Y ahí qué va a ocurrir, por ejemplo, con todas las localidades, ¿no? La gente ese es otro gran problema. Los pueblos de la región. El tema, los indígenas. Que dicen que no han sido consultados. Bueno, las consultas que se dieron, no llegaron las casillas allá de entrada. ¿Plan con maña? Plan con maña es probable, ¿no? Sí, ¿dónde estaban estas casillas? Pues estaban en las zonas más urbanas, ¿no? Donde va a correr el tren no estuvo. Como que sería importante que también otro de los requisitos es que sí vive ahí, ¿no? Claro, y otro de los requisitos aparte del sí que va a tener acá el rollo de la construcción en la mañana. Y entonces, uno también los requisitos es tener una consulta a los pueblos indígenas que van a ser afectados por esta construcción, por este proyecto. Que digo, no estoy en contra, ¿no? O sea, simplemente, pues, adelante, construyanlo, pero pues hay que seguir unos pasos para saber pues, qué es lo que va a afectar, cuánto va a costar, por dónde va a pasar, quién va a decir que sí, quién dice que no. Si los ejidatarios dan permiso o no dan permiso para eso. Los que tienen que expropiarlo, ¿no? Claro. Como pasó con el Naim. Exacto. Pero bueno, finalmente pues, son cosas que van a tener que resolver. Este nuevo gobierno, si es que en 3 años quieren tener el Tren Maya funcionando. Ahora, sí suena como un proyecto atractivo. Ambicioso. Si lo vemos ambicioso y atractivo, si lo estamos viendo igual como lo vimos ahorita en los gráficos que estaban ahí, sí suena bonito pensar en un tren que va a conectar todas estas zonas arqueológicas en México, los empleos que va a traer, el turismo que va a traer también el Tren Maya. Ahora, ¿se va a poder llevar a cabo en tan poco tiempo, antes de que termine el sexenio de López Obrador? Pues empieza en el 2020, si es que va para adelante. Si es que va para adelante. Inicia como la primera piedra del 2020 y pasarán alrededor de unos 3-4 años. Pero sí es muy atractivo porque en los últimos 4 años ha habido un incremento del turismo de alrededor del 50%. Incluso las remesas que envían los mexicanos que radican en Estados Unidos tienen una reducción y ahora con Donald Trump ha sido un poco más castigada esa fuente de ingresos. Por eso también es muy interesante el tema y la posibilidad de hacer el proyecto, visto incluso desde la Unión Europea, con quien se tiene un gran acuerdo de turismo. La mayoría de los turistas que vienen al país es a visitar los litorales, que tenemos como 11,000 kilómetros de playas. Y el segundo punto que vienen a visitar son alrededor de 800 puntos que tienen que ver con cosas arqueológicas. Claro. Así que por eso sí, desde el punto de vista desde la economía, sí es un gran interés. Pero, como dice Julia Carabias, no necesariamente hacer una reactivación económica y generar empleo a costa de darle en la torre a los pulmones. Y este asunto es muy grave, finalmente, el asunto de darle en la torre a los pulmones propios de nuestro país, a la selva mexicana, pero también tiene que ver con el asunto económico, de dónde va a salir el dinero. Hoy en la mañana precisamente escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador expresó una pregunta sobre cómo van a trabajar el asunto del presupuesto para su construcción. Y él ya se aventó a decir que todas las representaciones para la promoción turística en el exterior van a desaparecer. Y que ese dinero se va a venir a la construcción del Tren Maya, y que ya se van a encargar las embajadas para hacer promoción turística, ¿no? ¿Es suficiente con desaparecer estas oficinas de promoción para traer dinero de la Federación a la construcción de este proyecto? También no sé más. Pero entonces, no creo que alcance, pero sí, que no. Tomando el ejemplo y el argumento de Alex, si el turismo ha crecido mucho, pues yo creo que en parte puede ser por estos despachos de promoción turística. Si ya no existen, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo vas a llenar el Tren Maya? ¿Cómo vas a invitar a la gente a que entienda que existe un proyecto así si falta promoción turística? Sí, yo noto que no hay una planificación en los proyectos, porque estamos hablando del Tren Maya, pero lo mismo podemos hablar del aeropuerto, que es otro gran tema. Ayer estábamos con la noticia en el transcurso del mediodía y en la tarde, que incluso fue tendencia nacional, de que al 11:45
se les ocurrió que va a haber dos aeropuertos, que el aeropuerto, el del Santa Lucía, va a ser para vuelos nacionales y el otro para internacionales. Ustedes se imaginan un viajero que viene de cualquier destino del mundo y viene a la Ciudad de México, pero su conexión es a Guadalajara. Exacto. ¿Sabes lo que va a hacer? La contaminación que va a generar, porque va a haber el tráfico, el gasto, el tiempo, no, es una locura. Sí, se hablaba de 17 minutos, pero 17 minutos en un mundo utópico. Ideal, todo funciona bien. Funciona, ¿no? igual una burbuja te lleva al otro lado, ¿no? En una nube, así venga, señor. Pero sí, estaban estimando que un Uber te podría costar hasta 500 pesos de un aeropuerto a otro. No van a ser 17 minutos, va a ser por lo menos una hora. Se habla de 52 minutos a una hora. Ahora sí alguien, y eso si bien te va, en una de esas pues no logras llegar a tiempo, el tráfico, muchísimas cosas, los vuelos se ve complicado. A veces los vuelos se retrasan, ya no digamos una hora, en 10 minutos, pero a veces cuando sales y corres y la maleta pierdes un vuelo atrasado le va a echar un grito al que va a salir de Santa Lucía para decir aguántame tantito porque yo llegué tarde. Va a llegar y además que si es un vuelo internacional de 14 horas, el pasajero que venga ya agotado, desesperado, todavía aventarse este trayecto para llegar, no. Dijiste algo bien interesante, falta de planeación. Falta mucha planeación. ¿Por qué está faltando la planeación? ¿Qué está ocurriendo? Porque estamos viendo este tipo de decisiones que se toman con las vísceras y no planeando. Pues yo creo que es el tema de ser oposición durante 18 años y crees que todo era fácil. Sí. Y que pueden gritar, era gritar, no es lo mismo pegar de sombrerazos a que ahora sí. Y ahora pues ya vimos que el gasolinazo no se le puede dar marcha atrás tan fácil como se dijo. Y ya lo reconocieron. El ejército no lo puedes meter a los cuarteles. O sea, enfrentarse con la realidad es un choque es muy duro, impresionante. Y también el discurso fácil, ¿no? De decir, con la corrupción se va a terminar todo, vamos a acabar con el despilfarro. Ayer estaba también leyendo que la Cámara de Diputados, alrededor el presupuesto es como de 6,000 millones de pesos al año, o 7,000, y una parte importante, que es como un 20%, se les da una bolsa a los coordinadores que manejen de manera discrecional, no tienen que comprobar el recurso. Ayer dijeron, no, mejor ya no se va a acabar, o sea, va a seguir las subvenciones, sí van a seguir, solo se le va a cortar un poquito, 20%. Entonces, el discurso fácil se les cae sobre la marcha, y esperemos que el Tren Maya no se les caiga. Pero muchas veces he sentido que improvisan. No sé, digo, el problema para mí es que Torruco dijo una cosa en la mañana y Espriu otro a las 2-3 horas le dijo, no, este cuate está confundido. Es planeación, no finalmente, como dice Alex. El hecho de que no te coordines con alguien que van juntos, van de la mano para un proyecto y ni siquiera sepas qué es lo que va a decir uno y al rato qué es lo que va a decir otro, es impresionante, digo, a esos niveles. Es desconcertante, ¿no? Es desconcertante y no te puedes dar el lujo de estar, digamos, cayendo en este tipo de circunstancias a cada rato. Porque ahorita ya vemos, tienen apenas unos cuantos días al gobierno y ya hay una serie de detalles que han venido ocurriendo. Y lo vimos antes de que tomaran posesión. Se cayó la bolsa, se frenaron inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, incluso en los discursos de López Obrador, en su campaña, todo sonaba súper bonito, ¿no? Entonces, la gente que lo criticaba decía, bueno, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a llevar esto a cabo? ¿Cómo vas a acabar con la corrupción? ¿Cómo vas a bajar el precio de la gasolina? ¿Cómo vas a hacer el Tren Maya? ¿De dónde vas a sacar la lana? Y todo era como, tú no te preocupes, Mariano, es viernes, todo va a estar bien. O sea, ya que lleguemos, vemos, y entonces, utilizaba el tiempo para hablar de otra cosa, todo el mundo se distrae, ya se acabó el tiempo, fíjate que ya no respondí tu pregunta. Entonces, ahora que se están enfrentando a la realidad, pues ahora sí nos preocupa y ahora sí queremos saber cómo se van a cabo estos proyectos. Ya nos compete a todos, porque antes era de, bueno, pues puede prometer lo que sea, está en campaña, no sé qué, ya ganó, pues ya, oiga señor, pues, ¿cómo le va a hacer, no? O sea, ¿dónde va a sacar la lana? No puede nada más. A los hechos. Exactamente. Yo creo que eso es lo que más le pegó finalmente. Pues esta es la realidad, eso es lo que querían. No se le dan. Eso de la... Ahora, un asunto muy interesante, Carlos, y también por eso te hemos invitado nuevamente, es que nos platiques un poquito la historia de la zona, ¿no? Creo que es interesante conocer esa zona en específico. Digo, si te vas mucho al aspecto de los mayas y todo eso, yo creo que si algo distingue a México y que tiene mucho conocimiento en el exterior,
anteriores de los mayas, creo de que lo por que sobre lograron hacer. Más que los aztecas somos más conocidos por los mayas. Por los mayas, ¿verdad? Porque, digo, he tenido la fortuna de visitar muchas zonas arqueológicas allá, o sea, en especial la de Calakmul es la que más me gustó, no sé si hayan ido. Sí, es una que está así perdida en medio de la nada, sí, que no ves ni más 400 kilómetros alrededor, sí, y está ahí la zona. Y pues ahí te empiezan a explicar, ¿no?, cómo le hacían. Bueno, normalmente las grandes urbes antiguas se asentaban al lado de un río para tener pues, acceso al agua y poder fomentar la agricultura y la vida. En este caso no hay nada alrededor. Entonces, bueno, estos cuates, ¿cómo le hacían para tener agua? Entonces te llevan a unas como cuenquitas que hicieron, que forraron como con una especie de adobe, algo así, impermeable, y ahí hacían como lagos artificiales. Okay. Pero esto fue años antes de Cristo. Wow. O sea, imagínate el trabajo de ingeniería que ya se tenía entonces, el conocimiento que... Ahí sí había planeación. Ahí sí había planeación, ¿no? Alguien sí estaba pensando en la planeación. Yo no dudo que hubo prueba y error, pero finalmente el que se lograran este tipo de cosas, la arquitectura, incluso la propia realización de las pirámides, es impresionante. Es impresionante. Sí, ya ven, mucho le dieron a esto a los mayas el mote de los astrólogos del mundo antiguo, ¿no? Que alineaban, bueno, pues muchas sociedades antiguas, disculpen ustedes. Es que ya es viernes. Sí. Alineaban sus construcciones de acuerdo con fechas representativas. Ajá. Y eso no es la excepción con ninguna cultura. Así tienes la mexica, tienes la maya, tienes la tolteca, todas están más o menos así, tienen que ver con la astrología. Y ahora combinarla con la tecnología, pues va a ser el enorme reto, no es porque estén literalmente apartados, sino porque manejan sus tradiciones. Y al respecto tenemos exactamente información nuevamente del Tren Maya, servicio de transporte férreo que va a interconectar las zonas de la península de Yucatán. Lo hemos platicado aquí y es parte de la información que se presenta como la presentación del proyecto, ¿no? Esto es lo que quieren hacer, ¿no? Medidas de mitigación, compensación y protección. La protección, quiero saber. ¿Cuál es? ¿Protección a qué? ¿No? El proyecto busca detonar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bueno, como cualquier proyecto, creo que ese es digamos, el motivo principal cuando uno lo plantea, ¿no? Uno busca eso. Aquí está la famosa consulta ciudadana de la que hablabas, Joana, 89.9%, o sea, 90% dijo que sí. Sí, o sea, era difícil pensar que alguien iba a decir que no, ¿no? Y solo participaron 850,000 personas, respaldaron el proyecto. Que, por ejemplo, a nivel, entendemos que en este país pues no puede votar todo el mundo, pero ¿cuántas personas están, digamos, habilitadas para hacerlo? Claro. 90 millones, y que ni siquiera 1 millón. Exacto, y además sin ningún tipo de información, o sea, si ya hubiera si hubiera una planeación, si ya hubiera un estudio de impacto ambiental, si ya hubiera como fundamentos un poquito más palpables para saber, bueno, quiero votar o no. Del aeropuerto medio se sabía 2, 3 cosas, ahí tenías un poco más de bases para saber si votabas a favor o en contra, pero del Tren Maya no se sabe absolutamente nada. Entonces, ¿qué? Pones una consulta ciudadana que además ya estaba decidida desde antes, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer. Bueno, sí, las dos. ¿no? Con otros 9 pero si temas. ni siquiera tenemos nada de información para saber si quieres votar a favor, porque si nos ponen esa gráfica de Disney, pues yo también quiero subirme al trenecito. Esta va a estar bien bonito. Yo sí quiero. Sí, lo que te decía. Siento que votaron más por una idea, por un concepto, por algo una idea súper bonita que tenemos en la cabeza de lo que va a ser. Así, bueno, pues va a ser así y así le vamos. Pero mira, como sabemos aquí en este país, cualquier cosa que se empieza normalmente no termina en donde se propone y al tiempo que se propone. Claro. Entonces, votaron por una idea etérea, o sea, que no existe ni siquiera en concepto, nada más tenemos un videito, una animación muy bonita. Muy bonita, por cierto. Y yo creo que ese fue el factor determinante completamente para la Y ya la próxima semana se va a poner la primera piedra, o sea, ya arranca, digamos, de manera formal la próxima semana, el próximo fin de semana. Y ahorita lo que nos decía el gobernador de Tabasco es que van a tener una reunión el próximo viernes, o sea, de hoy en 8 se van a reunir los gobernadores de la zona, de la región, con el Ejecutivo Federal, precisamente para ver una serie de detalles que desde mi punto de vista se tuvieron que ver desde antes, pero bueno, ya saben que se reúnen para poner la piedra, es como decir, ya sé que se construye y para qué te pregunto. Claro. No, pero pues tuvo una reunión con ellos antes de tomar posición. También, sí, exactamente. Sí, seguramente les dijo, bueno, pues va a empezar el 15 y ahí vamos a hacerle como que nadie dijo nada, ¿no? Ahora, bien interesante, Alex, porque ya lo dijeron, o sea, este gobierno va a ser de muchas consultas, ¿no? Entonces, vamos a estarnos acostumbrando, nos guste o no, a que nos pregunten, aunque no todos contestemos.
ese va a ser el problema. O aunque nuestra opinión no opine. ¿No? O tu opinión no cuente. Nuestra opinión no cuente, ¿verdad? Creo que estamos siendo muy condescendientes al nombrar la consulta como dándole un título oficial. Cuando tiene... Es un sondeo, no tiene ningún mecanismo de protección, no está avalado por la ley. Nadie. Más que por la ley de la popularidad. Esa es la verdad. Entonces, es jugar con eso, y eso hay que tener cuidado, porque hay que revisar los gobiernos que han tenido este tipo de personajes para saber hacia dónde nos conducen. Y aunque se nos enojen, chavos, miren, la verdad es que ni Joana ni yo estamos opinando en el asunto, por eso hemos opinado, vaya, pero por eso personas que saben del tema, no, pero por eso están ustedes que son personas que saben del tema, es que luego escuchan muchos seguidores de Andrés Manuel este tipo de comentarios o críticas o señalamientos o análisis y se molestan. Digo, perdón, pero es que hay que hacer las cosas bien. Pero es que hay que hacer las cosas bien, y yo creo que parte de la inteligencia de una persona también es reconocer cuando algo se hace bien y también reconocer cuando algo se hace mal. Y estas posturas que se toman sin organizarse, sin llevar, por ejemplo, un acuerdo por anticipado y aventar todo de trancazo nada más por aspecto populista, pues nos puede llevar al traste. Debería de haber un mínimo de gente que vote. O sea, si votan 895, perdón, pero tendría que haber un mínimo de gente para que la votación sea... O sea, por eso, se debería respetar, entonces debería haber un mínimo de gente que se vote para que esa votación se tome en cuenta y sí sea relevante. Pues seguiremos al pendiente, ¿no, Alex? Por supuesto se estará dando un seguimiento periodístico a lo que ahí ocurra. Este es el trabajo que tenemos todos nosotros. Y hay que decirlo, aunque a muchos no les guste, como decía, a muchos les moleste. Decía nuestro cartonista, decía que antes éramos más felices, o sea, de hace unos meses de la fecha, porque para criticar al PRI sí nos poníamos todos de acuerdo. Exacto. Hoy ya no. Con esta frase nos quedamos. Mire, a propósito de esta imagen que veíamos del proyecto del Tren Maya, que se ve bien bonito el dibujito, muy bonita, esta animación que ni Pixar, te digo, la hace. ¿A ustedes les llama la atención, Alex y Carlos, les gusta el body painting? ¿El body painting? El body painting. Se ve interesante, es un arte que se ve no tan sencillo, no hay, digamos, una cartulina, un fondo específica, ¿no? Es la piel humana, ¿no? Bueno, pues quédense con nosotros porque vamos a platicar de esto, el body painting en México.